¿Ya? ¿Por qué este segundo libro que habla acerca de los perfiles de derecha? Bueno, primeramente porque tenemos que tener consideración de que estamos en un momento, en una crisis histórica, filosófica, intelectual importante para el sector, y pareciera que esa nueva derecha, de la cual tanto nos habla Demian y otros autores, está en un momento en que necesita ciertos referentes intelectuales, ¿ya? Y entendí esa búsqueda de referencias intelectuales como una necesidad de indagar hacia el pasado, ¿ya? Muy en la línea con lo que decía Ortega y Gasset, ¿cierto? Hay que estar a la altura de los tiempos. Y cuando uno dice a la altura de los tiempos, es enfrentar o confrontar ese desafío que implica darle nuevos aires a la nueva derecha. En ese sentido, mi libro Perfiles de Derecha indaga justamente en estos referentes intelectuales de la derecha, pero en la historia de Chile. Pareciera ser que en algunos momentos nosotros nos olvidamos de que teníamos pensadores que realmente pensaban, ¿ya? Y ahí es donde uno empieza con, te encuentras, digamos, con gente como Andrés Bello, como José Joaquín de Mora, como Mariano Egaña. ¿Para qué seguir relatando tantos autores que podríamos uno encontrar? En mi objetivo, este primer libro de Perfiles de Derecha, que ojalá sea el primero de 3 o 4 libros, que no sé, veremos cómo da la inspiración, este indaga primeramente en el mito fundador de Chile, que es el poema de Alonso de Ercilla, ¿cierto?, la Araucana, que pareciera que nos dibuja como nación hacia adelante como de desencuentros notables que se van a seguir repitiendo durante la historia. Es decir, como diría Lastarria, Chile es una nación que nació en la guerra. Y por lo tanto es ese problema conceptual de cómo vernos a nosotros, como los invasores o como los que han sido invadidos, lo que creo que ha ido alimentando tarde o temprano todas las rencillas que hemos tenido políticamente en nuestra historia. Y probablemente va a seguir alimentando en el futuro, ¿ya? Desde Alonso de Ercilla me paso al concepto de constitución que analiza Mariano Egaña, luego analizo esta idea de la verdadera libertad que plantea Andrés Bello, para luego analizar esta idea del Estado subsidiario que Lastarria lo analiza muy bien, lo trata muy bien y le quita un poco esta idea como que el IES, ¿cierto?, o este instituto de investigación, como que ellos, los socialcristianos, son los que saben del Estado subsidiario, ¿no? No, en realidad los liberales sí sabíamos de esto y Lastarria fue uno de los primeros en tratarlo, ¿ya? Y posteriormente trato acerca de Jaime Guzmán, lo rescato de la UDI, ¿cierto? Ya que la UDI yo creo que nunca lo han leído, la verdad, o quizás la Fundación Jaime Guzmán, no sé si realmente lo ha estado leyendo, pero en Jaime Guzmán también hay claves de cómo enfrentar esta situación, ¿ya? Entonces lo rescato un poco de ese ignominioso trato que han tenido en la UDI con él, y posteriormente con Fernando Villegas, a quien habitualmente nadie lo rescata y mucha gente lo lee, ¿cierto? Mucha gente lo escucha. Y la verdad es que hay mayor profundidad en el chascón de lo que uno pudiese creer. Así que los invito a comprar el libro, los invito a que estén presentes en la presentación, en el lanzamiento del libro el 18 de octubre, y mayores datos los voy a recabar con la gente de acá, ¿ya? Así que bueno, empecemos con la presentación. Mucho, o quizás el único argumento que habitualmente te presenta la gente que empieza a discutir acerca de estos 50 años, acerca de esta disyuntiva entre Allende y Pinochet, tiene que ver mucho con el tema del argumento del derecho humano, ¿ya? Pero probablemente ellos no tienen mucha claridad, habitualmente la derecha tampoco lo tiene y por eso es tan necesaria estas instancias, ¿cierto? ¿De qué se trata esta cuestión de los derechos humanos? Y no solamente eso, sino que cómo tratarlo, ¿ok? Así que el objetivo, al menos principal, es hablar un poquito acerca del régimen militar y cómo lo han caracterizado, habitualmente los libros escolares incluso, ¿ya? Y la izquierda en general, que es la que domina habitualmente hoy día, dado el contexto cultural, ¿cierto?, el cómo se trata este tema. Vamos a hablar un poco de los derechos humanos. Ahí tengo la foto de Immanuel Kant, que es el filósofo fundamental que uno debiese analizar cuando hablamos de los derechos. Y posteriormente las falacias y contradicciones en las cuales se encuentra la izquierda, o en especial aquellos que defienden este tema del argumento de los derechos humanos, ¿ya? Vamos a ir
despacito, no sé cuánto tiempo tengo, pero me imagino que Ulises me puede esperar un poquito. Ya, Ulises me tendrá que esperar un poquito. Bueno, el tema es si el proceso como tal, ¿cierto? Si el análisis debiese partir de este hecho histórico. Obviamente, cualquier persona de izquierda parte desde aquí en adelante, ¿no? Es como, este es el hecho que quiebra la institucionalidad, ergo, empezamos desde acá. Sin embargo, un análisis por parte de la derecha debiese partir mucho antes. Ulises, de hecho, nos regala un análisis pero perfecto que empieza desde el año 25 en adelante, o sea, desde la Constitución del 25. Sin embargo, yo quiero detenerme un poco antes, ¿cierto?, en el sentido de que vamos a argumentar que el quiebre institucional, ¿cierto?, que es una de las tantas características, ¿cierto?, que se plasman acerca del gobierno militar, comenzó mucho antes, ¿ya? Esta supuesta supresión del Estado de Derecho es una de las primeras características que habitualmente los libros de historia o incluso los libros escolares te presentan acerca del régimen militar. Pero esto ocurre mucho antes. Incluso en algunos, lo plantea muy bien Arturo Valenzuela en su libro sobre el quiebre institucional en Chile. Esto comienza con Frei Montalva y mucho más, ¿cierto? A raíz, obviamente, de la invasión en la bahía de Cochinos y, obviamente, el arribo de Castro al poder en Cuba. Desde ahí hay grupos, ¿cierto?, políticos en Chile que se envalentonan con el tema y que empiezan a quebrar de alguna u otra manera o a presionar a la institucionalidad. Y eso ya está circunscrito de tal manera de que uno no puede empezar el análisis del proceso desde Pinochet en adelante, o desde el golpe o el pronunciamiento militar del 73, para mi pronunciamiento. ¿Ya? No se puede empezar desde ahí. Lo segundo, y quizás más importante, se instala un nuevo régimen constitucional. De ahí que Hermógenes tiene mucha razón cuando habla de que hay una revolución militar, porque la revolución trae consigo un cambio, ¿cierto? Y por lo tanto se instala ese nuevo régimen constitucional. También un nuevo régimen económico, yo lo coloco así como entre comillas, porque en verdad es casi volver a las mismas estructuras económicas que existían a finales del siglo XIX y comienzos del XX, para posteriormente simplemente agregarle la presencia del Estado como garante de que el proceso económico funcione bien. ¿Ya? No tiene nada revolucionario en ese sentido. Y aquí es donde encontramos, digamos, al cordero, ser la madre del cordero, el tema de la violación a los derechos humanos. Ya, nos vamos a ir y entonces nos vamos a adentrar en ese punto, pero necesito que siempre tengan en cuenta, en especial, la idea de la supuesta supresión del Estado de Derecho, para entenderlo. ¿Ya? ¿Y qué es un derecho? Y les traigo al diablo, ¿cierto?, a esta presentación, a Fernando Atria, quien lo entiende de esta manera, y me interesa que se entienda o se mantenga ese concepto. Lo que entiende el profesor por un derecho es que existiría algo así como una pretensión, ¿ya? Un capricho, dirían algunos autores, pero bueno, una pretensión. Y que esta pretensión, no importa la justificación o la legitimidad que tenga esta pretensión, ¿cierto?, tiene que ser satisfecha, tiene que serlo, por un tercero, ¿ya? Esto aparece en mis libros, en el ensayo sobre 3 razones filosóficas contra Atria, en mi libro Girada a la derecha, por si quieren comprarlo, también está allá, ¿ya? Entonces, para él, no importa la justificación, no importa la legitimidad que tenga esta pretensión de exigencia, sino que lo que importa es la obligación del tercero de cumplir con ella. ¿Ok? Entonces, nos guardamos este concepto de derecho para entenderlo bien, ¿cierto? Y para entender lo que sigue, y obviamente las otras características del régimen militar. Entonces, empecemos. ¿Qué serían los derechos humanos como tal? Sería entonces un individuo, ¿cierto?, que le exige a otros una cierta satisfacción. Como ustedes todos saben, me imagino, todo esto tuvo que ir evolucionando. En un primer momento eran los derechos civiles y políticos, que pretendían una exigencia hacia el individuo y de cierta manera hacia el Estado, la cual fue evolucionando en la segunda generación de derechos, que son los derechos sociales, y que también exigen mucho más del Estado, ya no una mera ausencia de acción, sino simplemente cuestiones materiales. Y hoy día estamos en este universo en que lamentablemente los derechos evolucionaron hacia una lógica del mundo, ¿ya? Esa pretensión de la que habla Atria
ya no la debe satisfacer ni el Estado ni un individuo, digamos, sino que especialmente el mundo. El mundo es culpable. Como le diría a ella, ¿cómo se atreven? ¿Cierto? Es el mundo el culpable de esta situación y por lo tanto ahora yo tengo un derecho. Ahora nadie, no solamente el Estado ni los individuos lo tienen que satisfacer, sino que digamos, el universo entero debe satisfacerme en estas pretensiones. ¿Ya? Pero vamos entonces con este primer argumento en contra. Pareciera ser, ¿cierto?, que el derecho humano, la pregunta que nos queda es si realmente cuál de ellos deberíamos preferir. En esta evolución histórica que he mencionado, ¿cierto?, cuál debiese ser preferido, y lamentablemente esto desnuda que los derechos humanos tienen una naturaleza violable. ¿Ya? Es sumamente importante que tengan este argumento en la cabeza, porque en verdad, claro, esta exigencia como de respeten los derechos humanos pareciera ser naturalmente imposible. ¿Ya? ¿Por qué? Véanlo ustedes mismos. Se supone que los derechos sustentan la dignidad humana. Esa es nuestra convicción y esa es nuestra creencia. Sin embargo, en la medida en que ustedes avanzan desde lo civil a lo político, hay una cierta coherencia. Si supuestamente somos todos hijos de Dios, somos todos igualmente libres, ¿cierto? Y por lo tanto podemos participar de la misma manera en los procesos políticos. Es decir, ya me reconociste la vida, la dignidad, la libertad y, digamos, la propiedad, pero a la vez, si esa es la lógica, yo tendría que también exigir participación política. Es coherente un paso al otro. Es decir, desde las primeras generaciones de los derechos humanos hacia lo político es una cosa que va decantando, ¿cierto?, argumentalmente. Sin embargo, empezamos a presenciar que hay otros dos tipos de derechos, que son los sociales, los de la segunda generación, y los de tercera generación, que son estos de carácter mundial, que en realidad transponen o trastocan estos derechos humanos de allá, los civiles y políticos. De una cuestión muy simple. De partida, la exigencia de igualdad de condiciones materiales, tarde o temprano nos va a tener que pugnar con los derechos políticos y civiles, por ejemplo, el derecho de propiedad. Sí o sí. E imagínate, por ejemplo, el tema mundial. La idea de esta soberanía, ¿cierto?, de la que nos hablaba en algún momento Francisco de Vitoria y que también repercutió hoy en día en una organización mundial de control, también lucha con los derechos políticos. ¿Qué soberanía popular va a quedar si hay un globalismo en ciernes? Entonces, ¿cuál derecho? ¿Cuál derecho violé? La gran pregunta que te queda, entonces, es ¿cuál de todos estos derechos supuestamente se violaron? Y que en realidad la naturaleza de los derechos es violable. ¿Ya? ¿Se entiende el argumento, cierto? Y aquí se encuadran dentro de la lógica de lo que diría el dogma de Montaigne. El dogma de Montaigne, como ustedes saben, es esta aseveración que hace el filósofo francés en sus ensayos, en el que nos dice que la la riqueza de algunos es la pobreza de otros. En el fondo, que tú no puedes ser rico sin quitarle la propiedad al otro. Justamente, aunque en el punto económico no tiene sentido, en los derechos humanos sí. Es decir, en la medida en que tú pretendas, obviamente, resolver alguna pretensión de carácter social, vas a tener que de alguna u otra manera violar los derechos de allá. ¿Ya? Si pretendemos la riqueza de algunos en este aspecto, vas a tener que hacer pobre al otro. ¿Ya? Entonces, primer convencimiento, ¿cierto? Los derechos humanos son violables. No me alegues que yo los voy a violar porque son violables. ¿Ya? Un ejemplo típico del aborto en instituciones con médicos católicos. Si yo creo, ¿cierto?, y soy un médico católico, evidentemente yo no voy a pretender llevar a cabo el aborto. Sin embargo, si se me obliga, desde el punto de vista de que supuestamente la mujer tendría un derecho y este derecho se tiene que satisfacer en cualquier tipo de institución, claramente vas a estar violando mi derecho. Por lo tanto, derechos humanos son sí o sí violables. Segundo argumento, no hay ningún régimen que no haya violado un derecho humano. Y esto, si lo llevamos al punto de lo que ocurre entre Pinochet y Allende, es muy simple de resolver, ¿cierto? El estimado Chicho, que está ahí presente, él ya violó, ¿cierto?, el derecho de propiedad, que también es reconocido como un derecho humano. ¿Ya? Según el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Él sí o sí violó ese derecho.
Si lo queremos circunscribir, lo que pasó durante el régimen militar, Pinochet, digamos, o bueno, ahí no vamos a entrar en la discusión si sabía o no sabía, si Manuel Contreras lo sabía, no me interesa esa parte, sino el hecho de que si lo englobamos, Pinochet también violó un derecho humano. ¿Ya? El artículo del derecho a la vida, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lamentablemente no hay gobierno o no hay sistema político que no viole los derechos humanos. Si en el fondo ya estamos, digamos, claros de que los derechos humanos son de naturaleza violable. Entonces, por ejemplo, el Sename. Todos los gobiernos de Chile de aquí en adelante, desde que han mantenido esta institución, han violado los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración y otras disposiciones especiales. Y podemos seguir preguntándonos. El caso típico, por ejemplo, que le enseñan a la gente en Derecho. La jueza Tala, ¿o no? La existencia, por ejemplo, de un organismo como este de la televisión, que también ha sido sindicado como de naturaleza media extraña y que viola los derechos humanos. O sea, sí o sí, cualquier tipo de gobierno que exista viola los derechos humanos. ¿Ya? Tercer argumento, ¿los derechos de quién? ¿Cierto? O sea, si asumimos la tesis, y la cual fue respaldada también por el centro político durante la época, había una guerra civil. No fue un quiebre institucional en que supuestamente Pinochet llega y simplemente saca a un, como ellos dicen, ¿cierto?, a un presidente democráticamente elegido. Claro, democráticamente elegido, pero lo que siguió, o sea, lo que hay es una instancia de guerra civil en que efectivamente se encuentran armas. Y no se puede negar eso, porque de hecho incluso el centro político, ¿cierto?, Frei Montalva y otros más, declararon que se encontraron armas. ¿Ok? Entonces hay un contexto de guerra civil. Y la pregunta que te queda, ¿cierto?, es que si ocurre un enfrentamiento armado, como efectivamente ocurrió, ¿cierto?, al momento del asalto de la Moneda, ¿cuántos de ellos murieron con las armas en las manos? Si tomas en cuenta la gente que murió con las armas en las manos, entonces eso no debería considerarse como una violación de los derechos humanos, sino como una casualty, ¿cierto? Estamos en guerra, o estamos en un contexto de enfrentamiento. Que alguien muera es parte del asunto, ¿no? Y si murió con las manos en las armas, digamos con las armas en las manos, mucho menos. Entonces, ¿cuántos son de esos? Nadie lo sabe. O sea, al momento que se creara la comisión Rettig, la Valech, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de información? La denuncia. Y el viso o visto bueno que hace el Partido Socialista o el Partido Comunista de las personas que supuestamente fueron violadas. ¿Quién entonces, cuáles de ellos murieron con las armas en las manos? Quizá el número es mucho menos. De los 2000 y tantas personas que supuestamente murieron durante el régimen, quizás son mucho menos. Interesante. Sería como bueno preguntarles a ellos. Bueno, ¿y cuántos de ellos? Yo me acuerdo perfectamente de una profesora comunista que en su momento era colega mía y me reconoció. A nosotros nos preparaban con armas. En el pedagógico los preparaban para la guerra. Entonces existían armas. Y por lo tanto, alguien murió con la arma en la mano. Cuarto argumento. ¿Qué es lo que estáis defendiendo? Porque en la lógica marxista, los derechos humanos son parte de lo que Marx llamaría la superestructura. Es decir, un conjunto de instituciones, ¿cierto?, que son parte de distintas áreas o disciplinas de análisis, pero que vienen a encubrir algo muy importante. Vienen a encubrir las relaciones de trabajo entre el burgués y el proletario. Y por lo tanto, encubren el abuso. Si tú eres de izquierda y si tu argumento es defender los derechos humanos, entonces ¿cómo encuadras eso? Derechos humanos encubren las relaciones estructurales de dominación entre burgueses y proletarios. Por lo tanto, comunistas, socialistas de antiguo cuño, ¿qué están defendiendo? ¿Están defendiendo lo que precisamente Marx denunciaba como superestructura?
Yo creo que ese argumento es como, ya, po, ¿cierto? ¿Y para qué decir? Bueno, los post-marxistas, ¿cierto? Aquellos que hacen análisis mucho más nihilistas, sin mayor fundamento, la verdad que probablemente tienen problemas de coherencia también, o sea, es una cosa fundamental. Si ellos creen en la nada, no tienen mucho que responderte. El quinto argumento, la violación a los derechos humanos es solo un aspecto del régimen, ¿ya? Es decir, si tú analizas bien, de todas las formas en que tú puedes caracterizar un gobierno, la violación a los derechos humanos, que incluso ha sido reconocida por muchos personeros que también estuvieron y participaron como protagonistas del proceso, ellos también te dicen, esto sí es un aspecto del gobierno, y la problemática ¿es acaso el único aspecto del gobierno? Ya lo hemos visto, lo dijimos, hay una nueva institucionalidad, ¿cierto?, aparejada al tema político, aparejada a los términos económicos, y también una supuesta supresión del Estado de Derecho que ya sabemos que viene desde mucho antes. Sin embargo, ¿a qué le interesa a la izquierda al momento de criticar al gobierno militar? Solo eso, la violación de los derechos humanos. Y eso es una falacia, ¿ya? Es una falacia que obviamente ya la había planteado Aristóteles en su momento. No solamente es un ejercicio reduccionista, sino que es una falacia que se llama la falacia de la composición, ¿ya? Cuando tú tomas un solo aspecto, ¿cierto?, de un elemento particular y lo llevas a lo general, entonces provocas esta falacia, ¿ok? Por ejemplo, si las partes de esta máquina son livianas, luego la máquina es liviana. O por ejemplo, si el libro trae un capítulo que es malo y tú dices que todo el libro es malo. Es una falacia lógica. Y por lo tanto, ahí tienen también otro problema de esta defensa irrestricta de los derechos humanos, especialmente para criticar al gobierno militar, ¿ya? Como yo lo digo ahí al fondo, entonces cuando se evalúa el régimen militar solo desde el aspecto de la violación de los derechos humanos, se coloca un énfasis inadecuado que oculta la complejidad del asunto, ¿ya? Sexto argumento, perdón, que son muchos argumentos, es como... El sexto, la generalización ilegítima, porque no todos en el régimen militar estaban de acuerdo con esto. ¿Ocurrió? Sí, ocurrió. ¿Pero Jaime Guzmán estaba de acuerdo? Si tú vas al fondo del asunto, te vas a dar cuenta que, de partida, tenemos varios grupos que participan del proceso. Militares, gremialistas, el Consejo de Estado, estaba Jorge Alessandri en esto, ¿cierto? Y los Chicago Boys. Luego, ¿todos los miembros del gobierno militar estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos? No. Una cosa es que el Mamo estuviera de acuerdo y lo creyera que era importante. No por eso Jaime Guzmán estaba de acuerdo con ello. E incluso se sabe que Jaime Guzmán más de algún momento le dijo a Pinochet que le parara la mano a Contreras. Muchas veces. Entonces, también hay un problema. La generalización legítima, meter a todos en el mismo saco. No todos en el gobierno militar estaban de acuerdo. Muchos criticaron fuertemente la posición, ¿cierto? O incluso el no darse cuenta de Pinochet, y por lo tanto también es un argumento en contra de la pretensión. El séptimo argumento, y aquí hay una cuestión que quizás algún abogado me salta al vuelo porque probablemente va a estar en desacuerdo conmigo, ¿ya? Pero yo creo que no solo los estados violan los derechos humanos. No sé si se han dado cuenta que siempre está como esa pretensión de que, claro, aquí los terroristas, por ejemplo en el sur, los terroristas no están violando derechos humanos. Ellos no violan derechos humanos, ellos tienen algún tipo de delincuencia, violan algún tipo penal, pero ellos no violan derechos humanos. ¿Por qué? Porque no son el Estado. Pero veamos esta lógica, como la lógica que viene detrás. El cardenal Richelieu, en su momento uno de los grandes, digamos, cardenales que estaban soplándole al oído a Luis XIV, inventó esta idea como de la razón de Estado. Dicen que Maquiavelo lo inventó antes. Bueno, ahí entramos en una discusión que no es parte del cuento, pero se inventa esta idea de la razón de Estado, ¿ya? Es decir, que tú puedas justificar de alguna u otra manera cualquier movimiento o cualquier aspecto de lo que se haga en el gobierno porque es una razón de Estado. Y por lo tanto es una razón incuestionable. De alguna manera, lo que se provocó es que se encubrió los caprichos de Luis XIV en su momento, dado que eran las pretensiones de la razón de Estado, ¿ya? En ese momento ustedes saben que históricamente el Estado empieza a acumular poder, se vuelve absoluto, ¿cierto?
Y por lo tanto, lo que se provoca finalmente es un Estado sin rostro. Todas las decisiones que pueda realizar el Estado, cualquier política pública que ellos puedan llevar a cabo, está justificada porque es una razón de Estado. ¿Ok? Nadie lo puede cuestionar. Pero esta idea de un Estado sin rostro es justamente lo que le quita, de alguna u otra manera, responsabilidades a las personas individuales, naturales, ¿cierto?, al momento de violar derechos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque claro, ¿cómo hemos reconocido nosotros al Estado, a ese Estado sin rostro? Como el único que supuestamente puede, ¿cierto?, llevar a cabo la violencia de manera legítima. ¿Ok? Por lo tanto, como es el único que puede llevar a cabo la violencia, es el que tiene, digamos, mayor, se podría decir, como responsabilidad al momento de quebrar esta idea de los derechos humanos. Pero aquí tenemos un problema, ¿cierto? La violación de las leyes, por ejemplo, penales, transgreden también normas constitucionales, las cuales se encuentran en inspiración a sí mismos los derechos humanos. Por ejemplo, vean este ejemplo que parece burdo, pero de repente lo van a hallar sentido. Se ocurre un asesinato, pero este viene con la gorra, entonces violación del derecho humano. Si ocurre un asesinato, pero este no viene con la gorra, ocurre un asesinato, ¿cierto? Tienen el mismo producto, pero sin embargo, eso es violación de los derechos humanos y esto no. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Acaso se supone que el homicidio, ¿cierto?, como tipo penal, está inspirado obviamente en un derecho humano reconocido dentro de la Constitución y eso a la vez en un convencimiento ético de que todos somos iguales, dignos, ¿cierto?, y todos los derechos humanos que implican? Por lo tanto, ¿se violan o no se violan los derechos humanos? Claro, ellos están a decir, no, pero cuidado, el Estado es el que tiene mayor responsabilidad. Claro, tiene mayor responsabilidad, pero eso no implica que el derecho humano no se haya violado por la otra persona, sino que el reproche debe ser distinto. ¿Se entiende? Cuando una persona muere, ¿cierto?, y muere a manos de cualquier otra persona, la indignación es la misma, salvo que, obviamente, la respuesta que yo debo tener en contra de, por ejemplo, si el Estado comete esa violación, es de mayor intensidad. Porque el producto es el mismo. Pero claro, hay una salvedad. El Estado tenía la capacidad de no golpear. Tenía la capacidad, digamos, como de retraer el martillo. Porque ellos tienen ellos podían hacerlo legítimamente. Por lo tanto, tiene que haber un momento de mayor reflexión al momento de usar el martillo. Y por lo tanto, si produce la muerte, entonces yo me indigno, pero me indigno con mayor razón contigo, que tenías que haber dado ese paso anterior de reflexión. Pero el producto es el mismo, chicos. Es la misma muerte. ¿Se entiende, no? Entonces quizás algún abogado me venga a reclamar que no, ningún problema, lo invito a un debate y hablamos. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, es el mismo producto. E incluso oculta algo muy, muy, muy complicado. Pareciera ser que la muerte de una de las personas, por ejemplo, de aquella que se comete por cualquier tipo, es menos importante que esta. Porque en una tú le otorgaste que eso es violación de los derechos humanos, es decir, dijiste esto es lo peor que puede haber pasado, y en la otra dijiste no, una muerte normal. ¿Y qué diría Kant de eso? A ellos que les gusta tanto citar los derechos humanos. Kant diría, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, esta es una de las formulaciones del imperativo categórico, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simple como un medio. A todos. ¿Se entiende? Hay una discriminación arbitraria en lo que ellos están haciendo cuando dicen que una muerte es más importante que la otra. ¿Por qué? Porque una la hizo el Estado y por lo tanto es una violación de los derechos humanos y la otra no. Octavo argumento, perdón que los aburra, ¿cierto? ¿Cuál es el octavo argumento? No porque somos de derecha, sí o sí promovemos la violación de los derechos humanos. ¿Ya? Eso es lo que se llama la falacia ad hominem circunstancial. No sé si ustedes saben quién es la persona que está acá. Leopoldo II, ¿cierto? El rey de los belgas, que en algún momento fue responsable de lo que se llamó el genocidio congolés o congoleño. De 10 a 15 millones de muertes durante el llamado genocidio. Yo les pregunto, hoy día actualmente, ¿toda Bélgica debiese hacerse responsable de esa situación?
¿Ven cómo ellos siempre hacen esto como de extender las responsabilidades de aquí al futuro? O sea, yo tengo 36 años, yo no estuve al momento del 73. Recién nací el 87 cuando vino el Papa, ¿cierto? Y cuando ya se estaba armando todo el cuento que iba a ocurrir en el 88. ¿Qué responsabilidad tengo yo como de derecha, hoy día, actualmente reconocido, de responder y de compensar a las víctimas? ¿Por qué tengo yo qué tengo que ver yo en eso? Ellos extienden la responsabilidad a tal punto de que si tú apoyas, por ejemplo, al régimen militar, entonces tú también eres violador a los derechos humanos y todo lo demás. Y este cuento se ve acá y se ve en Alemania actualmente. Una Alemania que se siente culpable de lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué responsabilidad tienen ellos de eso? Hoy día. Ninguna. Por lo tanto, ese también es un argumento. No porque nosotros somos de derecha, somos violadores de derechos humanos. ¿Ya? Eso también es otro. Es decir, las responsabilidades son personales e intransmisibles, ¿ya? Ni generacionalmente ni colectivamente. Y esto parte de lo que se llama el principio de individuación, o más bien del individualismo metodológico en el liberalismo, ¿cierto? Nosotros tenemos un fondo insobornable, nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos, no de lo que nuestros colectivos, cuando uno participa de ellos, ¿cierto? Si ellos cometieron determinadas cosas, nosotros no somos culpables de nada. Es decir, ontológicamente hablando, si partimos del individuo hacia los grupos sociales y hacia el país, de todas maneras, no vamos a encontrar modo de echarnos la culpa a nosotros actualmente de lo que ocurrió en el pasado. ¿Ya? Esta idea del fondo insobornable, del individuo, de la validez del individuo, la encontramos incluso mucho antes, ¿cierto? Con San Agustín, quien ahí en el patio, ¿cierto?, de su casa encuentra a Dios, ¿cierto?, y lo encuentra aquí en el corazón. Desde ahí, desde ese momento, entendemos que hay una subjetividad, un sujeto, un individuo, que no tiene ningún vínculo necesariamente establecido con lo que está afuera, salvo que lo haya decidido. Ergo, aunque yo apoye al régimen militar, no por eso apoyo la violación a los derechos humanos. ¿Se entiende? Y ponen cara de duda. Entonces como, ¿sí? ¿Sí? Noveno argumento. Los derechos humanos no tienen color, chicos. Pareciera que los derechos humanos de ciertas personas, de nuevo, tienen mayor validez que otras. Como ya sabemos, por ejemplo, uno de los mayores asesinos, Mao, 78 millones de muertes aproximadamente, ¿cierto?, durante el asunto de la revolución cultural. Joseph Stalin, 23 millones de muertes aproximadamente. Y Adolf Hitler, 17 millones. Es decir, los derechos humanos, si los vayas a defender de verdad, defiéndelos a todo trapo. En todos los niveles. No porque, que Pinochet y no. No. Defiéndelos siempre. Si los vas a asumir como tal, defiéndelos bien. Entonces, ellos tienen que hacerse cargo de eso. Y claro, ellos podrían decirte, pero no es que nosotros somos individuos y por lo tanto no tengo por qué hacerme responsable de eso. Fácil, po. Pero ustedes creen en los sujetos colectivos. La izquierda cree en los sujetos colectivos. Por lo tanto, el comunismo obra, ¿cierto?, independiente que tenga su satélite por aquí, por allí, por allá, actúan como si fuera una masa conjunta, ¿cierto? Trabajadores del mundo unidos, dice Marx, y así funcionan. Por lo tanto, si usted comete esto, tiene que hacerse responsable. Ellos sí tienen que hacerse responsables, porque ellos creen en el sujeto colectivo. Ellos creen en esa idea rusoniana, ¿cierto?, de la voluntad general, de que la sociedad funciona como un solo cuerpo. Por lo tanto, háganse responsables. Nosotros, que partimos del individuo, que entendemos que la sociedad está ahí y que hay vínculos sociales que nos van uniendo y que de alguna u otra manera van proyectando cierta voluntad que se va construyendo en conjunto, ¿nosotros tenemos que hacernos responsables de eso? No, es muy distinto, chicos. Décimo argumento. Si te das cuenta que la izquierda nunca ha analizado esto y probablemente la derecha tampoco. Los derechos humanos promueven la atomización. Oye, pero por favor, los derechos humanos siempre han sido criticados desde el conservadurismo hasta la izquierda como una expresión justamente de esa individuación extrema o lo que ellos llaman la atomización del sujeto. Es decir, como bien nos diría Schopenhauer, ¿cierto? Arthur Schopenhauer, filósofo alemán que escribió la voluntad como representación, el mundo como voluntad de representación, el tipo dice,
que una de las grandes preocupaciones que tiene es cómo de aquello todo estructural, ¿cierto?, nacen los individuos y que esa individuación pueda repercutir éticamente en egoísmo. Ortega, gran filósofo, ¿cierto?, español, que deberían todo el mundo leerlo, ¿ya? El tipo nos dice en Del Imperio Romano, publicado en 1941, lo dice claramente, el liberalismo, en general, ese liberalismo decimonónico del que nos habíamos convencido, plantea la libertad como compaginada en derechos, ¿cierto? Y provoca así este convencimiento de los derechos humanos como de una exigencia que no tiene como intercambio esfuerzo por la sociedad. Es decir, lo que alimenta esos derechos humanos es esta noción como de un individuo que puede escaparse de la sociedad, ¿cierto? Levantar las banderas de su subjetividad y decir, bueno, este soy yo, me creo perro, ¿cierto? Reconózcanme. Y tengo derecho a ser perro y a casarme con una perra, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Eso es lo que denuncia Ortega ya en 1929 y que vuelve a reivindicar en 1941. Es decir, la crítica conservadora y de izquierda dice que justamente los derechos humanos son expresión de esa atomización. Por lo tanto, de nuevo, cabe la pregunta, ¿eso es lo que estáis defendiendo? ¿Izquierda? Ustedes que hablan de sujeto colectivo, del pueblo, ¿de eso? ¿De aquellos derechos que supuestamente llevan al sujeto a separarse de la sociedad? Interesante, interesante. Creo que tienes una pequeña confusión. Hay que decirle a Gabriel cuando vaya a China, ¿cierto? Y que dijo que iba a reivindicar los derechos humanos, cuidado. Quizás tanta lectura no la ha hecho muy bien porque no sé qué está leyendo el tipo. 11º argumento, el posicionamiento moral. Chicos, bien lo decía Ortega también. Los derechos humanos se traducen en simple goce y disfrute. ¿Ya? ¿Por qué me molesta que el otro tenga determinadas cosas? ¿Cuál es la gran molestia? La desigualdad, por ejemplo, ¿en qué se traduce? ¿Ustedes creen que simplemente se traduce en una exigencia de igualdad de educación o igualdad de salud? No, también me molesta que el tipo viva allá, ¿cierto?, y tenga el pasto más verde. Me molesta que tenga 2 autos. Me molesta, por ejemplo, ¿qué ejemplo más claro? La reivindicación del derecho a la vivienda y cómo estaban reclamando por la 2ª, 3ª, 4ª vivienda que tenían allá en Cachagua. O sea, ¿te das cuenta que tiene que ver más bien con goce y disfrute? Porque en general todos lo tienen más o menos cubierto. El tema de la educación, de la salud, etcétera, está más o menos cubierto. Por lo tanto, la gran pregunta es ¿hacia dónde se dirigen estos derechos? Y claramente se van dirigiendo a una exigencia de simple goce y disfrute. Y por lo tanto, en una moral de vulgares. ¿Ya? En una moral, 5 minutos, perfecto. Y la moral de nobles hacia la exigencia. ¿Ya? Hacia la exigencia del sujeto que quiere ir construyéndose a sí mismo y reivindica ese señorío. 12º argumento, ¿ya? Y esta es una falacia ad baculum. Aunque nos echen de todos los matinales, no por eso lo que estamos diciendo no tiene razón. Cuando don Hermógenes, ¿cierto?, estaba diciendo que no había violación sistemática de los derechos humanos, probablemente lo mejor que podrían haber hecho es discutir la palabra sistematicidad. Pero no, es que me duele, lo he hecho. ¿Cierto? Eso es lo que hizo Tomka. Eso es una falacia ad baculum. Aunque nos echen de todos lados, aunque nos digan que somos negacionistas, eso no es un argumento. ¿Ya? 13º argumento, los derechos humanos se han endiosado. ¿Ya? Y esto es muy clave. Carlos Peña lo dijo en su libro, ¿cierto? El tema del análisis, el último libro que escribió acerca de la teoría del malestar, el malestar, ¿cierto? La legitimidad. Pero ¿qué legitimidad puede provenir del hombre? Y ese es un tema. Nosotros hemos perdido a Dios. ¿Ya? Eso es súper importante. La derecha ha perdido a Dios y necesita recuperarla. Lo que ha provocado, y bien lo dice Voltaire, es que nos faltan fundamentos, nos falta legitimidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos simplemente inventaron que los derechos humanos son sacros. Son sagrados. Y como son sagrados, son imposibles de cumplir. Lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te vas a encontrar con una cantidad de
de cosas que tienes que hacer para cumplir efectivamente los derechos, que simplemente lo que tú tienes que decir, bueno, es que es imposible estar endiosados esos derechos humanos. ¿Ya? Y eso tiene mucha relación con esto. El lema ad impossibilia nemo tenetur, o impossibilio nulla obligatio est, es decir, nadie está obligado a lo imposible. Si los derechos humanos están tan endiosados, el problema es que la Constitución y las leyes, ¿cierto?, son una reflexión o una muestra más clara de cómo una sociedad se organiza, pero te vas a encontrar con que los derechos humanos son imposibles de cumplir. Si están tan endiosados, si son tan imposibles, ¿a qué estoy obligado yo? Probablemente lo mejor que podemos lograr es una reformulación que se puede hacer en cada ordenamiento jurídico particular de cada país para darles un poco de sentido a estos derechos humanos. Pero así como están planteados, es imposible de cumplirlos. Así que, si a Pinochet me dicen que violó los derechos humanos, sí, bien, como probablemente cualquier otro tipo de institución lo va a hacer, porque como les digo, son imposibles de cumplir. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión. Los derechos humanos son un ideal inalcanzable. Pueden tener una inspiración que uno pueda estimarla. Uno puede decir, sí, tienen un sentido de dignidad humana, sí, ningún problema, pero son inalcanzables, chicos, son imposibles. Segundo, colocan a aquellos que lo defienden en una superioridad moral inadecuada, idiota, como lo hizo George Jackson. Que ellos tienen una superioridad moral ¿de qué? ¿Cómo te paras tú al final de la ola de la historia y miras hacia atrás y dices todos los demás están equivocados? ¿Con qué pachorra? ¿Con qué capacidad puedes decir algo así? ¿Cierto? También, hoy día son un negocio público. Cada fundación que se funda con una pretensión de llevar a cabo los derechos humanos o de proteger tal y tal cosa, eso es un negocio. Los derechos humanos ya no tienen ese valor moral que supuestamente tenían. ¿Ya? También, aquellos que alegan defenderlos no creen en él, no creen en ellos. ¿O ustedes creen de verdad que Carmen Hertz cree en ellos? ¿Ah? ¿O que Hugo Gutiérrez los cree? No, está claro que no creen en ellos, entonces, ¿de dónde? ¿Ya? Y por último, hay un tema de incomprensión histórica, que es lo que le estaba diciendo yo. Los derechos humanos han provocado que hoy día uno reniegue del pasado, que crea que está por sobre la historia de nuestro país. Como que, ay, pero mira lo que hizo Alessandri, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Mira lo que hizo Higgins, mira la pelea entre Higgins y Carrera. Son tontos. Claro, ahora, 200, 300 años, tú ahora lo miráis de esa manera. Y es ridículo. Por lo tanto, esas son todas las conclusiones y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, William. Excelente presentación. Nos dejaste así. Después del almuerzo, espero que no se nos cruce nadie del otro lado. No, claro. Bueno, vamos a dar tiempo para 3 preguntitas muy precisas, por favor. Como usted quiera. ¿Sí? Bueno, tenemos la primera, ahí hay otra y una tercera pregunta. Ahí a lo mejor nace alguna tercera. Por favor, preciso la pregunta para no atrasarnos con el cronograma, por favor. Algo muy puntual. Eché un poco de menos el informe Rettig. El informe Rettig fue sumamente claro en decir que la violación de derechos humanos no solamente la comete el Estado, sino también la cometen las personas individuales. En ese sentido, los asesinatos cometidos, ya sea de un carabinero, por ejemplo, cometido ya sea por un individuo particular o por un grupo de individuos que se asociaron, el informe Rettig dejó claramente establecido que también constituían violaciones de los derechos humanos. Esa parte como que a todo el mundo se le olvida, y creo que fue el gran intento que se hizo en nuestro país de decir, mira, aquí sí, se violaron los derechos humanos, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, me llama mucha atención que siempre que se queda guardado, se queda como en la trastienda el tema. Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, se podría incluso considerar que es un gran avance, que incluso dentro de terminologías jurídicas ya se empieza a entender esa idea que usted menciona de la Comisión Rettig. Ahora, el problema es aquellos que lo defienden.
O sea, aquellos que defienden esta idea o argumento de los derechos humanos y cómo han dejado ese tema de lado. Sí, o sea, sin duda alguna, hoy día se ha olvidado. Por solo dar un ejemplo, durante el 18 de octubre o durante todas las otras marchas que siguieron, ¿cierto? Durante el 2019, muchas veces venían gente comisionada del Instituto de Derechos Humanos. Y muchas veces algunos se acercaron a ellos a decirle, oiga, ¿ustedes por qué no defienden a Carabineros? ¿Por qué no hacen esto? Y uno de ellos, uno de los tantos funcionarios, dijo, bueno, ¿usted no sabe acaso que el Estado es el único que viola derechos humanos? Entonces, está la evidencia de que lamentablemente ese detalle que usted menciona se ha olvidado completamente. Hola William, muchas gracias por la presentación y te lo agradezco. Con respecto a mi pregunta, casi, se mencionó en el último punto, cómo los derechos humanos han sido como método de instrumentalización para poder manipular, por ejemplo, el Estado. Sobre todo el punto que dijiste al último, sobre el Instituto de Derechos Humanos, de que se utilizaba como herramienta política realmente para decir que estos sí son derechos humanos o no. O claro. Por ejemplo, incluso hubo un punto en redes sociales, creo que fue una semana, que se cuestionaba incluso del hecho que los carabineros no eran seres, no tenían derechos humanos. O sea, si tú le sacas el uniforme, tienen los derechos humanos y con el uniforme no los tienen. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible realmente en el futuro realmente hacer la batalla cultural para poder recuperar la trascendencia de los derechos humanos como tal, como corresponden? Eso, muchas gracias. Bueno, para mí yo creo que repitiendo estas instancias de, digamos, de aprovisionamiento cultural, de mayores discusiones, leyendo harto libro, ya no leyendo en diagonal como Yoyan, ¿cierto? Eso es súper importante. La batalla cultural se va a seguir dando en la medida en que tenga ciertas respuestas. Y esas respuestas son que haya más gente que se esté sumando al carro. Y lo otro, también que es súper importante, y quizás hay una cuestión que de repente a los intelectuales nos empuja mucho, y que es esta idea de como no participar dentro de las instancias más o menos formales. A mí me cuesta un poco ese tema, me carga esta idea de ser como el Hegel, ¿cierto? de la época de Weimar, o sea, como el filósofo oficial de la historia. Cuesta un poco, y cuesta porque en el fondo si tú te sumas a estas instancias, probablemente te van a coartar muchas cosas que tú puedas decir. Entonces, es difícil dentro de los intelectuales públicos sumarse a esas instancias, pero creo que son súper importantes. Y cuesta, pero yo creo que alguna decisión voy a tomar de ese estilo, pero todavía estoy forcejeando con eso, ¿ya? Pero participar de esas cuestiones formales, de partidos políticos, agrupaciones, ojalá salir en la tele, ir a pelear con Reti, qué sé yo, al debate que vamos a hacer, envalentonar a Johannes Kaiser, ¿cierto? En Sin Filtro, en los diversos programas que puedan haber, es ir tomándote esos espacios que la izquierda se tomó durante muchos años y que nosotros tenemos que volver a ocupar también. Justamente también yo me planteo todas esas preguntas y qué mejor que ordenar nuestras ideas, conversar y aunar más gente en instancias como esta, ¿no? Somos trascender y escuchar a expertos y a intelectuales como William. Si no hay otra pregunta, ¿sí, Diana? Ya. Third question. Muchas gracias. Hola William, te agradezco tu exposición y mi duda apunta a lo siguiente. Primero, respecto como ontológicamente de los derechos humanos, ¿tú crees que el problema está como en un defecto de nacimiento o como de que se hable específicamente de que los derechos humanos son más importantes que los otros, o que en nuestro país específicamente eso fue tomado por un grupo político y hoy día como que argumentar los derechos humanos nos juega más en contra que a favor? Eso por una parte, y la otra duda es que si en nuestra historia política nacional tú adviertes que en qué punto, cuál sería como el punto de inflexión en que la derecha le cedió el discurso de los derechos humanos a la izquierda. Y hoy día suena como casi por contradicción que alguien de derecha argumente, por ejemplo, en favor de los derechos humanos. Eso, gracias. Bueno, la primera, yo creo que los derechos humanos, yo soy un poco como contrario al argumento naturalista, a esa idea como de que los derechos humanos tú los encontráis, digamos, en un orden natural, metafísico, y que por lo tanto los derechos humanos tal y como se concretan dentro del ordenamiento jurídico son como una expresión simplemente de esa inspiración, digamos, metafísica.
me cuesta un poco ese argumento del punto de vista de la ontología, especialmente porque tiene el problema de la falacia ser deber ser. Esa idea como de que tú saques conclusiones de derechos humanos que formulan cómo deberíamos comportarnos a partir de condiciones concretas que son, ¿ya? Sin embargo, yo estoy más en la convicción, y quizá si pudiera leer uno de mis textos que habla acerca del fundamento del liberalismo, planteo la idea de que el orden liberal y los derechos humanos como tal no se encuentran dentro del deber ser, sino que dentro de una creencia. Y las convicciones o las creencias, por ejemplo, Ortega nos dice, son uno vive las creencias, ¿ya? No es que tú tengas un argumento de inspiración divina para justificar los derechos humanos, sino que en el fondo dice, bueno, yo creo en la dignidad humana y por lo tanto implico o llamo a la exigencia, exijo que se respeten nuestros derechos y que nos reconozcamos mutuamente, ¿ya? Siempre en ese límite, ¿no? De cómo esos derechos se van a concretar en el orden como tal, para no exigirlos y no endiosarlos como lo que pasa con lo que hizo la Ilustración. Y me parece que el punto histórico en el que se encuentra esa inflexión es necesariamente el convencimiento que se provoca durante los años 80 de que el modelo económico va a ser la respuesta a nuestros problemas, ¿ya? Puede ser que ellos no lo hayan pretendido, puede ser que la derecha de los 90 no haya querido simplemente decir, bueno, nosotros sabemos que este es el orden económico que debería funcionar y que de ahí en adelante estamos con los problemas sociales. No, pero lo más probable es que sufren y empezaron a sufrir desde la caída del muro con este convencimiento ingenuo de que con eso estábamos y dejaron de leer. Es lo que diría Axel, es la anorexia cultural que vive la derecha hoy en día. Entonces me parece que el punto de inflexión está justamente en la vuelta a la democracia. Porque cuando volvemos a la democracia, la derecha se convence, primero, de que el orden institucional les iba a permitir aguantar cualquier tipo de cambio, ¿cierto?, que rompiera con la institucionalidad, y dejaron entonces a la economía funcionar como debía funcionar. Dijeron, bueno, con esto ya estamos. Y no. Lamentablemente la política no es mera técnica, también hay épica, se podría decir, y esa épica se perdió justamente en esa transición. Eso. Bueno, queremos agradecerte